Ok. Muchísimas gracias, Lida. Gracias por la presentación. Sí se ve la pantalla, imagino, ¿verdad? Se ve en este momento y yo les pido a nuestros asistentes que por medio del channel del chat del panel de preguntas, yo estoy enredada con lo del panel y del chat, nos confirmen si están viendo en este momento el video de la presentación y si están escuchando adecuadamente también a Coscani especialmente, que es quien nos va a ilustrar sobre este tema durante la siguiente hora. Todos nos confirman que se ve y se escucha muy bien Coscani, así que yo creo que a nivel técnico estamos listos para iniciar. Excelente, Lida. Pues nuevamente muchas gracias a todos por su presencia. Sabemos que están en actividades, en trabajo, pero bueno, pues es una hora y creemos que esta información puede ser interesante, útil para la mayoría de ustedes, sobre todo para generar pues más oportunidades de negocio, que es lo que nos interesa mucho también a todos, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en este webinar, en este día de hoy, en esta hora, de hablar de las tecnologías que existen actualmente, pues sobre todo para detección de humo, que utilizamos casi a diario para poder proteger diferentes facilidades, ya sea edificios, ya sea data centers, ya sea almacenes, ya sea escuelas, cualquier tipo de edificación que estemos protegiendo. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es ese tipo de tecnología que está utilizando actualmente, sobre todo la tecnología de detección direccionable, detección puntual direccionable. Vamos a hablar también de los detectores de humo de aspiración, que también es una de las tecnologías que existen por ahí que han tenido mucho éxito. Y sobre todo dar mucho énfasis a que la parte que se viene como a futuro, que creemos nosotros que puede ser muy interesante para todos, es poder tener equipos o dispositivos que puedan hacer una especie de mantenimiento centralizado, revisión centralizada y más o menos dar información remota del equipo que yo tenga instalado, ya sea en ese edificio, en esa instalación, en ese almacén. Entonces vamos a enfocarnos más o menos a ese tipo de tecnologías emergentes, lo que creemos que puede ser el detector ideal, ¿no?, para este tipo de protección. Y al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas, como le decía Lida. Normalmente se escribe en el chat la duda, ella la expone al final de la presentación y con todo gusto damos a base de esas dudas y preguntas que puedan tener. Entonces, evaluación automática centralizada y mantenimiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, obviamente, entre más, creemos nosotros, entre más centralizado e independiente sea un sistema contra incendio y detección de humo, creemos que sería la mejor opción para hacer una instalación eficaz. Es decir, centralizado pues, es todo ubicado en un solo lugar, de fácil acceso para mí, de fácil acceso para mi personal técnico, de fácil acceso para poder hacer un monitoreo de vez en cuando, una visita de inspección para poder estar con el conocimiento de lo que tienen los sistemas. Y si más aún, si yo lo tengo centralizado y automático, esa inspección, esa revisión, ese diagnóstico de los dispositivos que yo tengo instalados, pues obviamente es mucho más eficiente mi sistema. Entre menos dependa yo de que mi técnico vaya, inspeccione, evalúe, limpie, haga correcciones en el sistema, así como el usuario, es mucho más útil y mucho más eficiente ese sistema que yo pueda tener instalado por ahí. Obviamente que tenga una operación que me dé información válida de los datos que está reportando en esa instalación y que obviamente tenga un análisis, sobre todo para una toma de decisiones que pueda tener el usuario al final durante ese proceso. ¿Y por qué es importante esto? La descentralización y el mantenimiento centralizado. Obviamente queremos porque esto es una eficiencia, sobre todo en costos, que yo tenga una confiabilidad mucho mayor en mi sistema, un mejor desempeño del mismo, una seguridad de que va a estar trabajando sin ningún problema de riesgos y que pueda yo tener una visibilidad adecuada de todos los componentes que están monitoreándose en ese sistema, si están sucios, si están a punto de saturarse, si tienen algún problema técnico, etcétera, pero sobre todo que tenga la facilidad de poder centralizar ese mantenimiento durante la vida útil de ese sistema. ¿Qué atributos son necesarios en los detectores? Sabemos que estas tecnologías que existen son que pueda yo saber exactamente en qué lugar, en qué oficina, con qué dirección tengo un problema para poder atacarlo. Es decir, los detectores actuales, los fotoeléctricos, tienen esa excelente performance de poder darme a mí la ubicación exacta del problema. Es una información útil que yo siempre analizo para poder tener saber rápidamente en dónde tengo que atacar. Pero si tengo que darle un mantenimiento a ese detector, me obliga a mí siempre a estar presente en el cuarto en donde yo tengo que dar esa limpieza de ese filtro para poder mantenerlo trabajando constantemente.
Entonces, si yo tengo esa capacidad de poder hacer ese mantenimiento de una forma más, digamos, centralizada, sin necesidad de ir hasta el lugar, creemos que es una opción bastante útil y puede ser una opción hasta más económica para todos. Y obviamente el sistema, si se puede automantener limpio, pues qué mejor, ¿no? Entonces vamos a hablar principalmente de las tres o dos tecnologías que normalmente todos conocemos para detección de incendios. Principalmente ya saben los detectores puntuales, que vienen básicamente en tres tipos: fotoeléctrico, los detectores iónicos y los detectores de multisensores. Normalmente ya en nuestros países latinos casi siempre estamos ya solamente utilizando el detector fotoeléctrico. Iónicos tendieron o ya están por salir, si no es que ya en algunos países ya no se venden, por el tema del material radioactivo que tienen internamente, lo cual es difícil ya de poder ser aprobados para instalaciones. Entonces vamos a enfocarnos en esta presentación a hablar un poco más de los detectores puntualmente de los fotoeléctricos. También vamos a hacer un análisis de las tecnologías que existen para ese tipo de detección, como los detectores llamados de aspiración. Hay varios estilos, varios modelos de sistemas. Hay unos que trabajan con un láser de alta sensibilidad. Hay otro sistema de aspiración que trabaja con detectores fotoeléctricos internamente en esa cámara de detección. Y hay otros detectores de aspiración que trabajan utilizando una cámara de niebla. Entonces vamos a hablar más o menos de los detectores basándonos en este ejercicio, en esta comparativa con los detectores de láser, que creemos que son los que tal vez puedan tener actualmente un poco más de referencia como para poder tocar ese tema con esos detectores de aspiración. Y lo que vamos a dejar un poco de lado en esta presentación es hablar de los detectores de rayo, los tipo BIM, que en este caso no nos competen para ese tipo de direccionabilidad de proteger edificios, que normalmente se utilizan en espacios abiertos. Entonces vamos a utilizar nada más la información de los detectores puntuales, analizarlos, ventajas, desventajas. Vamos a analizar ventajas, desventajas de los equipos de aspiración para poder concluir finalmente en que cuál sería la tecnología que creemos que pueda venir a futuro para hacer un detector más eficiente. Ok, todos los detectores puntuales que ya conocemos todos en el mercado existen donde tienen una cámara de detección óptica que funciona bajo el principio de dispersión de luz. Cuando el humo se mete internamente en esa cámara, genera una interrupción entre el enlace fotoeléctrico que tiene internamente y esto con esas partículas de humo que genera la entrada a esa cámara me hace una detección totalmente cierta de lo que es el humo. Inconvenientes que puedan tener este tipo de tecnologías es la contaminación óptica, que se refiere a que simplemente si yo lo tengo instalado en un área, pues, normalmente hay polvo, hay basura, hay agentes externos que pueden ensuciar la cámara interna y me obliga a mí a limpiar constantemente el filtro que tenga por dentro para poder mantener, digamos, esa cámara limpia y que pueda tener una eficiencia siempre en la vida del detector. Obviamente tenemos esta disyuntiva de la compensación, que a veces el detector se trata de compensar para hacer una detección y a veces eso me puede ocasionar que en ciertas ocasiones humos muy tenues sea complicado poder monitorearlos. Componentes de instalación. Pues, como siempre, los componentes típicos de este tipo de tecnologías, vamos a hablar un poco de ellos. Como todos también sabemos, tenemos al detector, tenemos la caja, la base por la cual se soporta el detector para poder conectar los cables. Tenemos la caja de empalme, tenemos cables resistentes al fuego que hay que instalar para poder comunicar ese detector con el que sigue hasta llegar al tablero. En algunas ocasiones se nos obliga a colocar conduit por el tema de que estamos sobre plafón, sobre techo falso y necesariamente necesitamos proteger ese cable bajo conduit para poder hacer la instalación correcta. Más varios accesorios como son herrajes, como son soportes, como son conduits, como son empalmes para poder soportar la tubería en el techo. Estos detectores tienen una excelente integración con los tableros de incendios. Sabemos que este tipo de instalaciones con los loops que tienen los tableros son excelentes, funcionan perfectamente bien. Tenemos una conectividad eléctrica, un monitoreo eléctrico, compatibilidad con los paneles. La mayoría de los detectores tienen casi siempre sus propios paneles con los cuales se comunican. A veces es complicado tener un tablero de incendio que entienda o que trabaje con varios detectores fotoeléctricos simultáneamente, no es sencillo. Casi cada fabricante de tableros contra incendio prioriza sus propios detectores. La supervisión eléctrica, obviamente estamos hablando de que
la direccionabilidad y supervisión que tiene un detector fotoeléctrico es excelente. Sabemos exactamente en el momento en que el detector se activa, yo puedo saberlo, saber en qué dirección está, saber en qué posición está, de forma inmediata a través de la comunicación que yo tengo con el loop de comunicación con el tablero. Si se alarma el detector o si se rompe el lazo, yo inmediatamente tengo ese reporte de alarma en el tablero contra incendio. Típica instalación de detectores excelente. La única pero que aparece en este slide es que estos detectores no puedo saber físicamente el estatus del detector. Me refiero a si ese detector está tapado, bloqueado, si tengo una cinta que lo está tapando, si tengo una bolsa que lo está tapando, si tengo la capucha o la tapa con la que viene compran de fábrica, si la tiene puesta todavía. No lo sé, el tablero no lo reporta hasta que físicamente se va a inspeccionar el detector y se sabe que tiene la tapa y se quita. Si no, no lo puedo saber inmediatamente. Entonces, digamos que los detectores, excelente direccionalidad, lo sé perfectamente en el loop cuando tiene un problema, pero el tema de cómo saber el estatus físico del detector es donde ya empieza uno a tener ciertas inconveniencias porque no sé exactamente en dónde está tapado ese detector. Hay que hacer inspección visual completamente. Y obviamente el tema de la contaminación que pueda tener el detector, ya sea por polvo, por factores externos, por impurezas, por contaminación que tenga el área. Normalmente ese tipo de información no se sabe, no se conoce, no se sabe hasta que va físicamente el personal a dar mantenimiento. Es en el momento exacto en que uno tiene la posibilidad de darse cuenta si ese detector está sucio o no. Entonces vamos hablando de ventajas, desventajas, ¿no? Ventajas principalmente la famosa direccionabilidad, que es un elemento esencial para saber exactamente en dónde tengo un conato de incendio en cualquier instalación, como en este ejemplo. Tenemos una instalación con varios detectores, todos direccionables. Tenemos uno de ellos que es alarma. Obviamente esa direccionabilidad, esa dirección, ese número, esa nomenclatura del detector es inmediatamente reportada al tablero. Digamos que es una excelente forma de saber que en ese punto hay un problema de incendio real. El tema, obviamente, regresamos nuevamente, evaluación física y su mantenimiento es un problema porque no tenemos lo que se llama mantenimiento centralizado. Hay que ir a cada detector a hacer una inspección, tal vez una limpieza, si lo necesitan, pero hay que hacerlo físicamente. Es decir, no tengo la capacidad de hacer un mantenimiento, digamos, centralizado y automatizado. Sé la cantidad de alarmas que pueda tener, la información histórica del detector, etcétera, pero ese tipo de mantenimiento que a veces uno quisiera tenerlo, de decir yo no necesito ir a todos los cuartos para poder hacer la limpieza del detector, sino ya se hace automatizado. Okay. Obviamente los desafíos muchas veces son para hacer ese tipo de acciones de corrección, de limpieza del equipo, porque hay que entrarle a instalaciones donde a veces el área es restringida. Es decir, tal vez oficinas gubernamentales, en donde mi técnico va a hacer el mantenimiento, pero por ahí hay 2, 3, 4 oficinas a las cuales no le permiten el acceso para limpiar el equipo. ¿Por qué? Porque o no tengo la llave, o no tengo los permisos suficientes, o porque no me dan simplemente el acceso a ese lugar por cuestiones propias de la instalación, áreas restringidas que no puedo entrar a hacer el mantenimiento que necesito hacerle al detector para poder saber si está limpio el filtro o necesito hacer ese mantenimiento. O por ejemplo en instalaciones como hospitales en donde también es especial, hay equipo muy delicado, pues también tengo detectores puntuales instalados en áreas donde hay cable eléctrico, piso falso, el losa y cielo falso, que hay cable eléctrico circulando por ahí. El mantenimiento al detector que está ahí para ver si está sucio. No es tan sencillo, a veces ya hay equipo encima del piso en donde yo tengo el detector, es difícil poder llegar a él, o a veces hay cables circulando cerca del detector en donde está instalado, entonces el técnico no sabe si ese cable es de fibra óptica, si lleva voltaje de alta corriente, si es peligroso, si tiene un poco de
inconveniencia en doblar, en tocar, en romper un cable al darle mantenimiento al equipo y quitarlo. Pues es difícil que a veces se pueda uno arriesgar a dar ese mantenimiento, sobre todo en detectores, como repito, en piso falso, donde muchas veces es donde creemos que es más fácil que se ensucien, porque normalmente se hace la limpieza, el aseo, se avienta el polvo, cae entre las rejillas y es donde más se puede contaminar este tipo de detectores. Entonces, obviamente esto me puede impactar en costos, porque así tengo que llegar tal vez 2, 3 visitas a ese lugar para poder tener el acceso a todas las áreas, para poder mantener y dar la limpieza adecuada a todos los detectores que tengo instalados en este lugar. Por eso decimos que no tenemos un mantenimiento centralizado, desafortunadamente, y desafortunadamente este tipo de tecnologías hay que hacerlas manualmente todavía, ¿no? Aunque la direccionalidad es excelente. Entonces, obviamente, pues encontramos un problema, un desafío en donde decimos, bueno, tengo un detector excelente, con direccionalidad perfecta. El tema para mí es cómo hago el mantenimiento sin que me cueste tanto y que me permitan tener acceso de inmediato a ese lugar para poder tener la certeza de que ese detector, que es el que está protegiendo ese bien, esté totalmente funcional. Que esté limpio el filtro y que no tenga ninguna obstrucción tapando ese detector, que es el que me está ayudando a hacer la inspección del lugar. Ok, pros y contras ahora de los sistemas de aspiración. Como les comentaba, vamos a enfocarnos un poco más a los equipos que tienen una cámara láser. Normalmente este tipo de sistemas tienen por la parte de arriba la entrada de aire, muestreo de aire. Tienen aspiradores internamente que permiten que el aire entre hacia la cámara de detección, se analice ese aire constantemente y en el momento en que sienten la presencia de humo, como son de sistemas láser o sistemas un poco más sensibles en cuanto a la detección de humo que un fotoeléctrico, pues obviamente tienen la tendencia a darme alarmas con menor cantidad de humo en el lugar. Entonces, el proceso es cíclico, el detector siempre está aspirando aire del ambiente, siempre está absorbiendo todos los factores que haya de circulación de aire en el lugar para finalmente darme una alarma inmediata. Hay algunos sistemas que tienen una llamada protección óptica, que es simplemente un filtro que se coloca antes de que llegue el humo o el aire al detector láser para que las partículas grandes de polvo queden atrapadas y no haya un problema de ensuciamiento del filtro interno. Obviamente un detector de estos de aspiración es una caja que tiene unas tuberías que se perforan esas tuberías con orificios de muestreo. Cada orificio de esa tubería es el equivalente a un detector puntual, lo que nos lleva al ejemplo de que un solo detector de aspiración puede ser el equivalente a muchos detectores puntuales, porque las tuberías al ser perforadas tienen la equivalencia en cuanto a la cantidad grande que pudiera haber de detectores instalados en el área. Componentes básicos de este tipo de tecnologías, bueno, pues como vemos en la foto, es un detector al cual hay que llegarle con voltaje, ¿no? Obviamente hay que energizar ese equipo con 24 volts, etcétera, dependiendo del modelo. Esa tubería de muestreo de aire, que son tubos, más sus accesorios, codos, test, tapas, pegamento, herrajes, en fin, que se necesitan utilizar para poder hacer instalaciones correctas. Puntos de muestreo remotos, que pueden ser, digamos, por nivel de estética, se puede esconder la tubería arriba de cielo falso y poder colocar estos puntos de muestreo bajo lo que le llamamos el ambiente o nivel del ambiente para poder hacer la aspiración de aire. Son los componentes esenciales que necesitan este tipo de tecnologías. Obviamente también estos detectores, así como los detectores puntuales, tienen un cierto nivel de integración con los tableros contra incendio. Afortunadamente ya muchos de estos sistemas tienen una excelente comunicación con diferentes marcas de tableros contra incendio, ya sea a través de interfaces de alto nivel que se comunican con el detector y que me traducen esa información para llevarla hacia el panel de incendio en tiempo real, sabiendo el estatus del sistema. También tenemos comunicación a través de módulos de monitoreo que me dan también el estatus de un relay que se cierra o se abre dependiendo de alarma, de problema, y que esa información vía relays también se lleva hacia los paneles de incendio. Es decir, es una información que digamos podemos tener amplia, ya sea con la interfaz de alto nivel, todos los estatus que pueda tener el detector, y también a través de relays un poco menos informativo, pero finalmente una comunicación que ya se tiene desde hace tiempo con varias marcas con diferentes tableros. Obviamente esta comunicación con los lazos de comunicación de los tableros pues me permite a mí tener esta supervisión de manera automática, ya sea el estatus eléctrico del detector,
el estatus de cómo está la comunicación con esas interfaces de alto nivel si llega a haber un problema de corte de cable, y obviamente también la comunicación que se tiene con los circuitos de loops del equipo si llegan a fallar. Si se cae la señal en el módulo, pues obviamente el tablero inmediatamente le dice que la comunicación está teniendo un problema. Digamos, la forma de detección de estos sistemas es en dos formas. Es decir, si yo tengo problemas de ruptura en los tubos de muestreo, este tipo de tecnologías me ayudan a saber que ese tubo, al estar expuesto a mayor cantidad de aire de la que necesita, ese detector señaliza automáticamente un problema de ruptura o rompimiento de tubería. O si al mismo tiempo tengo los orificios contaminados por el exceso de polvo que pueda haber, también ese indicativo de que el polvo está presente también se muestrea dentro de estos sistemas, y esas alarmas me están diciendo que necesito sopletear o limpiar las tuberías porque están tapadas por el polvo. Entonces, esta supervisión es, digamos, automatizada del equipo en cuanto a flujo de aire, por la ruptura o por la capacidad que tiene de menos aire que le está llegando, que finalmente esta información siempre está presente en el tablero contra incendio como un problema del equipo. En cuanto a la direccionabilidad, este tipo de tecnologías todavía tienen ese, digamos, pero, ¿no?, de que son no tan exactos en la ubicación del conato de incendio. Por muy sencillos que sean, históricamente se ha tenido solamente direccionabilidad por detector, es decir, solamente sé que en alguna zona, en algún orificio, en alguna parte de las tuberías está llegando el humo, pero no sé ni cuál orificio es, y cuando mucho hay sistemas que me dicen por tubería qué zona o qué tubería es la que lleva el humo o la que está detectando el humo. Es decir, si yo tuviera un detector de estos, estamos en un almacén con varios pasillos, lo ideal sería colocar un detector que cada pasillo tuviera por lo menos la lectura del humo que está presente en el pasillo individual. ¿Para qué? Para que mi inspección sea viendo ese pasillo de ese almacén y saber que en esa zona, en algún punto de ese pasillo, en esos metros que estén protegiendo el equipo, tenga por lo menos una cierta direccionabilidad, pero todavía es no tan exacta, no tan cierta. O en algunos casos, si yo coloco este detector en alguna zona, por ejemplo, no sé, un data center, por tubería, pues sabría que en ese data center, en alguna parte, piso falso, cielo falso, en el ambiente tuviera un conato de incendio, pero no sabría exactamente en qué orificio está llegando. Simplemente lo estoy sabiendo por zona o por tubería. Entonces, digamos que este problema de la direccionabilidad para este tipo de tecnologías, pues sí es un gran inconveniente. Muy difícilmente uno va a ver en el mercado instalaciones de este tipo de detectores de aspiración protegiendo oficinas por el tema de la direccionabilidad. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo una tubería, cuando mucho, que me zonifica, pero no sé en qué orificio tengo el humo, por lo tanto es un poco complicado arriesgarse a tener este tipo de sistemas instalados cuando se necesita mucho la direccionabilidad que los detectores puntuales se me la dan. La ventaja que sí realmente tienen este tipo de tecnologías es que el mantenimiento es centralizado. ¿Por qué centralizado? Porque simplemente en lugar de limpiar detectores o filtros de los detectores, lo único que se necesita hacer es estar enfrente del detector, separar la tubería de aspiración que tiene ahí colocada, colocarle una aspiradora normal de casa, casera, succionar el aire que tenga dentro de la tubería para limpiar el polvo que pueda tener acumulado, y listo, se vuelve a colocar la tubería en el detector, y así a mí me permite darle el mantenimiento físicamente al equipo desde una sola ubicación centralizada, sin necesidad de entrar muchas veces al área de riesgo, para no estorbar y no interrumpir las propias labores naturales del lugar, ya sea haciendo este mantenimiento enfrente del equipo, o muchas veces se estila que al final de las tuberías de muestreo, al final el punto más alejado, se coloquen ciertos arreglos con tuberías, con tuercas de unión, para desprender la tubería, colocarle la misma aspiradora y sopletear la misma tubería desde el punto más lejano del equipo. Entonces, ya sea que lo haga al frente del equipo físicamente o en algunos casos al final de la tubería. Pero lo que me ayuda en este caso, en esta centralización de mantenimiento, es poder por lo menos tener la limpieza de las tuberías sin tener el acceso a ese lugar, haciéndolo de forma automática, y que me ayude a que yo pueda tener esa certeza de que esos tubos estén limpiados físicamente, porque yo estoy físicamente frente al equipo y aspirando el sistema. Lo cual me ayuda a que sea más rápido, un poco más eficiente el tema de centralizamiento y mantenimiento.
poco más barato, un poco menos costoso y que podamos tener así un ahorro en cuanto a mi técnico que va a hacer la inspección, va a hacer el mantenimiento, lo pueda hacer de una forma más rápida. Entonces, bueno, a futuro, ¿qué desafíos hay? Pues lo ideal sería juntar estas dos tecnologías. Es decir, si yo tengo ciertos puntos muy buenos en la direccionabilidad, supervisión eléctrica, lo de los detectores puntuales, y tienen sus ciertas inconveniencias, sobre todo el mantenimiento que no es centralizado, contra la mínima direccionabilidad, pero muy buena mantenimiento centralizado y evaluación del área de riesgo de los detectores de muestreo de aire, pues lo mejor sería, en este caso, pues juntar esas dos tecnologías y, ¿por qué no?, a ver o sacar o tengamos en el mercado un detector que pudiera combinar los dos mundos, tanto el mundo de la direccionabilidad de los detectores fotoeléctricos, como el mundo de la aspiración, detección temprana y mantenimiento centralizado de estos sistemas. Entonces, estas tecnologías emergentes que están saliendo al mercado, muchas de ellas, decir, los gamas que tenemos de detección, tanto la direccionalidad como la detección rápida y temprana, y sobre todo generar un mantenimiento centralizado. Se tiene una especie de entrada por la parte del lateral de un detector con una válvula rotativa, tenemos la misma funcionamiento de un detector con una bomba, que es la que aspira el aire o la que succiona el aire del sistema, la válvula rotativa, un filtro para evitar que se contamine la parte interna del detector, donde se encuentra el detector de humo físicamente, y obviamente la entrada de tubos por una de las laterales de estos sistemas para poder entrarle con varios tubos, en este caso una especie de mangueras flexibles que se llevan hacia el punto de riesgo para poder hacer una detección de humo. Es decir, estas tecnologías emergentes significan, digamos, combinar un sistema de aspiración adecuado con la direccionabilidad y al final pueda yo tener un centralizamiento de mantenimiento. Es decir, necesitaría tener ese detector, alimentarlo con voltaje, 24 volts, tener estas mangueras flexibles con algunos coples para unirlas si fuera necesario, puntos de muestreo remotos, y qué mejor que si tuviera yo también la facilidad de incorporar comunicación moderna Wi-Fi a un celular, a una tablet, con el estatus informativo del sistema, de lo que está viendo, de lo que está monitoreando, aparte de la información que yo necesito llevar al panel de incendio. Entonces, es decir, si yo tuviera ese detector colocado en un punto central de una oficina donde yo tenga el acceso rápido, o el cuarto de control, desde ahí yo puedo llevar esas mangueras flexibles hacia cada una de esas localidades, y desde ahí yo pueda tener una detección inmediatamente en el lugar exacto donde hubiera un problema. En cuanto a la integración, pues sería ideal tener ese mismo sistema, como lo vimos con los sistemas de aspiración, tener una interfaz que se comunique con el detector de forma inteligente, con datos, la comunicación a través de módulos de monitoreo, y finalmente integrarme con cualquier tipo de tablero contra incendio, sobre todo para la forma de comunicación y de supervisión del mismo equipo, como lo veíamos anteriormente. Es decir, si tiene una falla el equipo, problemas de flujo de aire, inmediatamente conectarme con el loop de comunicaciones e informarle al tablero que tengo ese problema, o a través de los relays, de los minimódulos, sabiendo que el problema es que el detector posiblemente necesite alguna limpieza. Entonces, esta información siempre es llevada directamente hacia el tablero contra incendio. Es decir, qué mejor que si yo tuviera un detector, que si su punto de muestreo estuviera bloqueado, tapado, obstruido por algún accidente, por algún mantenimiento, por que alguien lo hace a propósito, y supiera yo este problema, sería, yo creo que una forma muy eficiente de estar monitoreando permanentemente el equipo. Es decir, si ese detector que tiene esta manguera, que puede en algunos casos llegar a 100 metros, si ese detector tuviera un bloqueo, ya sea en la tubería o tapar ese punto de muestreo, y ese detector me informa al tablero contra incendio que tengo un bloqueo en el punto de muestreo o que la tubería está bloqueada, y me lo informa, de alguna forma ya estoy siendo por lo menos consciente de que ese punto de muestreo específico, ese número de detector específico tiene un bloqueo, y lo cual me ayudaría a mí a darle exactamente el mantenimiento a ese lugar. Inmediatamente se quita la falla cuando se repara el sistema. Igual, si yo tuviera que la tubería en la cual está conectado el detector, el punto de muestreo, está rota o está quebrada,
Pues obviamente también esa información de succión de aire que tiene esta tecnología posiblemente pudiera ayudarme a saber que estoy haciendo una alarma sin necesidad de estar inspeccionando todos los puntos de cada una de las oficinas, sino simplemente directamente en el mismo detector. Este tipo de tecnologías es interesante, la prueba sobre todo cómo es que el bloqueo de estos sistemas pudiera ser monitoreado a través de este pequeño slide que es como animado, de cuando se bloquea un punto de muestreo. Es decir, siempre el detector que tiene estas mangueras flexibles con puntos de muestreo está succionando el aire de todas las zonas constantemente, analizando ese aire a través del principio de funcionamiento de los sistemas contra incendio. En el momento en que se bloquea cualquiera de los puntos de muestreo, obviamente el detector genera una falla. La falla hace que se mueva esa válvula rotativa ubicando o buscando el punto que está obstruido. ¿Para qué? Para que esa información sea mandada al panel incendio y el panel incendio tenga el reporte de qué punto de los puntos que tenga instalado este equipo está con un problema de obstrucción. Entonces es más o menos eficiente de esta forma porque la operación continúa nuevamente en cuanto ya se quita la tapa que pudiera estar puesta en el detector, porque el mismo equipo me está diciendo exactamente cuál punto o cuáles puntos tienen esa obstrucción constantemente. Ahora, si yo tuviera que mi tubería en algún punto, esa tubería flexible se rompe, se troza o se daña por algún mantenimiento inadecuado, es exactamente el mismo principio. La válvula está permanentemente en rotación. La bomba inyecta periódicamente aire, en lugar de estar aspirando, también tiene esa función de ponerse en reversa, de inyectarle aire a los puntos de muestreo. ¿Para qué? Para saber en el momento en que se analiza el flujo de aire que está llegando, saber que la manguera está quebrada y poder notar que esa presencia de aire excesivo está señalizándose para que se corrija el problema y la operación continúe nuevamente como estaba normalmente. Estos detectores también tienen esa capacidad de que si yo tengo que hacer mantenimiento, como se hace en los sistemas de aspiración que mencionaba hace rato, los sistemas de aspiración requiere el técnico que vaya, que quite la tubería y que la sopletee con una especie de aspiradora o con una compresora de aire. Este tipo de sistemas tienen la capacidad de que esta bomba, como funciona normalmente, succionando el aire, pero la capacidad que tiene es que también se puede poner la bomba en reversa, vamos a decir así, en reversa, para poder aventarle o inyectarle aire a todos los puntos de muestreo. ¿Para qué? Simplemente para que se desbloquee, para que salgan escombros, polvos, cualquier obstrucción que haya en la tubería, permanentemente para que se mantenga limpia esa manguera todo el tiempo sin que yo tenga que hacerlo manualmente. Es decir, estos sistemas se pueden automatizar, programar para una vez a la semana hacer esa inyección de aire a todos los puntos de muestreo durante un minuto para que se limpien solitos y no tenga yo que mandar a nadie para que se pueda hacer la limpieza. Y eso obviamente cuando se limpian, la bomba entra en función normal para que siga succionando aire. Y por ahí existe esta parte que se llama prueba centralizada de mantenimiento, en donde normalmente uno tiene que hacer periódicamente pruebas de inyección de humo a los detectores para probarlos, o ponerles un imán para ver si están funcionando correctamente, es decir, ir a recorrer todas las áreas para probar los detectores individualmente. Aquí se puede hacer de una forma más segura haciéndolo en un puerto que posiblemente sea más amigable para mí. Por un lado están las entradas zonificadas, direccionables de cada una de las zonas del detector. Y por el otro lado del detector están unas especies de entradas de aire que me permiten a mí hacer pruebas para saber si el detector está funcionando correctamente. Es decir, periódicamente yo puedo llegar, aventarle humo a esa lateral, ver si reacciona el aparato, y si reacciona significa que internamente, por lo menos la electrónica, el láser está funcionando bien, sin necesidad de ir a cada lugar y aventarle humo para saber si está llegando el humo al detector. Lo voy a saber, obviamente, si yo necesito hacer pruebas periódicas, tengo que ir a cada cuarto, pero si yo llego simplemente para monitorear el estatus interno del propio aparato, lo puedo hacer desde esa lateral. Es decir, este sistema tiene una válvula que normalmente está cerrada, donde entra la prueba de humo. Esta válvula está cerrada, no permite entrar el aire, solamente permite entrar el aire por las mangueras, y cuando se programa este equipo para hacer una prueba manual centralizada, simplemente se cambia el estatus de la válvula para que pueda acceder a ese tipo de pruebas.
Es decir, normalmente está succionando aire, yo programo ese equipo para que haga una inspección de prueba centralizada, todas las válvulas de succión, de sonificación están automáticamente cerradas, la válvula de test point que está abajo se abre para permitirme a mí hacer una prueba de humo, inyectarle humo al detector y simplemente para que el equipo sepa que está haciendo una prueba, se detecta el humo en la cámara interna del detector y esa alarma es llevada al panel de incendios diciéndome que, bueno, por lo menos el aparato electrónicamente, funcionalmente está correcto. Una vez completada la prueba, se desprograma esa función de prueba automatizada y el sistema sigue con la aspiración de forma normal. Okay. Y finalmente la direccionabilidad, es decir, cómo es que estos sistemas trabajan en el funcionamiento direccionable. Cómo es que un sistema de aspiración de aire puede ser direccionable. Entonces, la función principal es que todos los puntos de muestreo continuamente son monitoreados para la toma de humo y obviamente el flujo de aire. En cuanto el detector siente la presencia de humo, llega por uno de los puntos de muestreo, el láser siente esa presencia de humo, le avisa al panel de incendio que hay una alarma presente, automáticamente escanea esa válvula rotativa, todas las entradas de aire, y me zonifica exactamente el punto o la zona que tiene el problema de humo en ese momento, inmediatamente. Primero lo detecto, veo la alarma del tablero y después la válvula rotativa gira hasta encontrar cuál de los orificios o cuál de las mangueras la que tiene el humo y finalmente me indica perfectamente cuál es la zona de alarma automáticamente. Obviamente cuando ya veo esa alarma, el ciclo se repite continuamente y sigue esperando la detección de otro punto de muestreo o de otros puntos de muestreo automáticamente. Entonces esa es la direccionalidad que pudiéramos tener con un equipo que tenga centralizado, digamos, el mantenimiento, que inclusive se automantenga limpio, sopleteando aire a las tuberías, lo cual me ayudaría a que yo pudiera hacer tal vez menos necesaria mi presencia en el lugar, porque voy a tener un equipo ubicado en un lugar de fácil acceso, desde ahí voy a llevar estas mangueras de aspiración a las diferentes oficinas, desde ahí voy a aspirar el aire, voy a saber si tiene humo ese punto, voy a saber si ese punto está bloqueado, voy a saber si ese punto está roto, y el mantenimiento lo está haciendo prácticamente el equipo automáticamente. Entonces, obviamente creemos que este tipo de sistemas, posiblemente cambiando el panorama, sean mucho más eficientes, mucho más a futuro prácticos por el tema de que combinamos direccionalidad con aspiración y con un, sobre todo, mantenimiento de puntos individuales automatizado, lo cual nos ayuda a que siempre, 24/7, los sistemas estén trabajando, poca intervención humana, poco acceso del técnico, poca forma de que el técnico esté por ahí presente, simplemente teniendo un equipo que pueda tener esa simplicidad de instalación, combinando, como lo repito, lo mejor que creemos que es de los dos mundos, la direccionalidad de los detectores puntuales, el centralizamiento de mantenimiento de la detección de aspiración en un solo equipo que pudiera cambiar el panorama y ayudarme a ser un poco más eficiente en cuanto a un sistema contra incendio. Una alternativa más que por ahí tenemos, que pudiéramos utilizar y aprovechar, hay muchas, pero bueno, esa es una más, ojalá que tenga esta información les haya sido de utilidad, no estamos hablando de muchos sistemas, simplemente de uno más, que puede estar ahí activo y ahora sí, adelante si tienen por ahí preguntas. Oscar, y sí, por aquí ya han empezado entonces a enviarnos algunas preguntas. La primera de ellas la hace Jaime Giraldo. ¿Qué sistemas se recomiendan en espacios que tienen que ser lavados posiblemente con mangueras? ¿Qué sistemas se recomiendan en espacios que son posiblemente lavados con mangueras? Ok. Pues bueno, obviamente, si va a haber agua presente en el área, digo, por eso vamos a hablar aquí personalmente de nuestras experiencias personales. Cuando hay ese tipo de casos o de situaciones, normalmente lo que hemos hecho es colocar sistemas de aspiración. Aunque se aviente agua en el equipo, hay equipos que son waterproof o prueba de agua. Aunque el agua entre por los orificios de muestreo, hay una especie de instalación, nosotros la llamamos tipo sifón. No llega a la tubería por arriba del detector, sino se hace una bajada al piso, luego se da una curva, y luego va a subir la tubería para que se meta el detector y en la parte baja se colocan unas llaves de drenado para poder vaciar el agua cuando se acumule para estar seguros de que no se le va a acumular agua al equipo. Pero sí se puede, de alguna forma se puede hacer.
La siguiente pregunta la hace Pablo Dejo. ¿Cuál es la velocidad o qué tan rápida es la aspiración de humo que tiene el equipo para con el último orificio del tubo para enviar la señal de alarma? Ok, bueno, normalmente en los equipos normales de tubería CPVC de aspiración, depende del modelo de detectores la velocidad que tienen las bombas de succión o la bomba que tiene internamente el equipo, que va variando dependiendo del modelo, nuevamente en las revoluciones por minuto. Hay varios modelos, hay unos que llegan a 4.000 revoluciones por minuto, otros a 8.000 revoluciones por minuto. En este caso, este sistema de mangueras posiblemente ande por el rango de 8.000 revoluciones por minuto, para que la succión tiene que ser mucho mayor, porque en este modelo específicamente la idea es que la succión sea fuerte de varios puntos de muestreo y que también cuando se ponga en funcionamiento reversa la bomba tenga la capacidad de poder sopletar, inclusive con una velocidad mayor, así es lo que se hace con una velocidad un poco mayor, el aventar aire a los puntos de muestreo. Pero ya depende del tamaño del equipo, es exactamente las revoluciones o la velocidad que pueda tener este. Siempre y cuando, digo, lo que perdón, aquí es, las normas NFPA siempre nos exigen a este tipo de sistemas de aspiración que si yo tengo una manguera flexible o un punto de muestreo en una tubería, el tiempo máximo de transporte de aire desde el orificio más lejano no debe de excederse de 120 segundos, es decir, 2 minutos. Y típicamente las compañías aseguradoras cuando van a inspeccionar este tipo de sistemas de aspiración, se van al último punto de la tubería o de la manguera, avientan humo con una lata y toman el cronómetro para saber el tiempo que se tarda ese humo de llegar al punto de muestreo hacia el detector y ser reportado. Si uno cumple con esa norma de 120 segundos o menos, digamos que está avalado el sistema y está funcionando. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Ronald Palma. ¿Cuántas entradas tiene el nuevo sistema de aspiración? En este caso son 40 en el equipo, así como viene comprado de fábrica, puede ser escalado hasta 120, de 40 mínimo hasta 120. Ok, y Hugo Javier Díaz nos pregunta, ¿qué consideraciones en diseño tiene la tubería flexible para eventos como terremotos o acciones mecánicas directas? ¿Puede implementarse un estilo 6 con las tuberías flexibles? Hola, ¿Joscani? hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, Ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchaste la pregunta? eh, se cortó un poco porque hubo un poco de ruido, pero si me la repites, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Hugo Javier Díaz nos pregunta, ¿qué consideraciones en diseño tiene la tubería flexible para eventos como terremotos o acciones mecánicas directas? ¿Puede implementarse un estilo 6 con las tuberías flexibles? Ah, ok, ok. Bueno, claro, desde luego al ser una manguera flexible, en este caso estos modelos utilizan una manguera que tiene una aprobación para instalación en plenum, lo que significa que puede estar puesta entre el cielo falso y la losa sin necesidad de tubería conduit. Y la manguera, al ser, digamos, una manguera tipo un cable o plástico, es muy flexible, es decir, aunque hubiera, si ya está soportada sobre el cielo falso y hay unas charolas de cable y por ahí va la tubería, prácticamente es muy complicado, muy difícil que un movimiento sísmico pudiera doblarlas, romperlas, dañarlas, porque tienen esa flexibilidad, no son rígidas, son flexibles. Entonces lo más sencillo es muchas veces hasta llevarlas, ese paquete o ese hilado de 40 mangueras con un cincho por arriba del plafón y derivar esos pequeños puntos de muestreo de cada una de ellas a las diferentes localidades. Y cuanto a sismos, yo creo que es muy complicado que puedan tener un problema real. Perfecto. La próxima pregunta la hace Celine Ramos. Dice, quisiera saber cuántas mangueras o zonas se pueden conectar en cada módulo. Ya, entonces, el modelo básico viene con 40 y como les digo, se escala hasta 120. Escalarlo significa en el modelo se le coloca en la parte de arriba módulos de 20 o 40 zonas más hasta llegar a 120. Y la forma en que se comunica con los paneles de incendio es ya sea a través de una interfaz inteligente con ciertas marcas o a través de módulos de monitoreo para saber el estatus de cada zona en el tablero de incendio. Perfecto. Y ahora seguimos con la pregunta de Bernardo. Para lugares con muchas partículas en el aire, por ejemplo, molino de harina de trigo, ¿sirven los de aspiración? Eh,
En este caso depende del modelo también, como repito, hay equipos que tienen diseño más robusto, rígido y el gabinete inclusive es más tipo industrial para soportar ese tipo de condiciones. Es decir, lo que uno quiere evitar en este tipo de aplicaciones es que el polvo propio del lugar contamine al detector y me genere constantes falsas alarmas por la misma acumulación de polvo. Existen sistemas que están diseñados precisamente para ámbito industrial. Personalmente nosotros tenemos mucha experiencia en empresas textileras, cementeras, aserraderos, lugares muy contaminados con este tipo de tecnologías. Nada más hay que escoger bien el equipo que se necesita y obviamente, así como hablaba de esas trampas de agua que se hacen, también se hacen unas trampas de polvo para que el polvo también no entre, aunque el equipo esté preparado para recibir mucho polvo, de todas maneras se le ayuda haciendo una trampa de polvo, pero con eso funcionan bastante bien este tipo de aplicaciones sucias. La siguiente pregunta es de Mario Romero. Para el cálculo de diámetros y separación de los agujeros, ¿existe siempre un software? ¿Podemos acceder al mismo? Sí, en este caso los equipos de aspiración de todas las marcas tienen cada uno, tenemos nuestro propio software de cálculo de las coberturas de los orificios de muestreo. Simplemente se sigue la regla de que cada orificio cubre exactamente lo mismo que un detector puntual. Son 81 metros cuadrados. Para eso sirven los softwares, para validar que el diseño está bien, saber cuánta presión de aire entra por el orificio, cuánto flujo de aire va a circular para que esté sensible lo suficiente para hacer una buena detección. Y en este caso, para este último sistema que tiene estas mangueras flexibles, es un detector que se llama de preingeniería. Ya no necesito tener un cálculo hidroneumático de las tuberías, simplemente prenderlo, revolucionar la bomba de acuerdo a las distancias de cada una de las longitudes de las mangueras y listo, ya no se necesita hacer un cálculo. En este caso es específicamente para el modelo mostrado. La siguiente pregunta la hace Ricardo. ¿Cómo se implementaría un sistema de palancas de emergencia si existe un sistema de aspiración? Ok, bueno, obviamente, como el sistema de aspiración, si fuera este caso, el de las mangueritas flexibles, estaciones manuales o sirenas y estrobos, tendrían que simplemente hacerlo, la conexión que se hace tradicional con el panel de incendio, directamente desde el lazo del loop del panel de incendio, para todas las conexiones de estaciones manuales, de mangueras, perdón, de sirenas, estrobos, para poder accionarlas desde el tablero y recibir las alarmas de humo directamente desde el equipo, específicamente en este caso el de las mangueritas flexibles. Sería, digamos, una instalación la misma que se hace siempre con los tableros contra incendio por separado. La siguiente pregunta la hace Luis Hernando García. ¿Cómo es el tiempo de respuesta de un sistema de aspiración cuando tengo humo simultáneo en varias mangueras flexibles? Siempre se pretende evitar el máximo tiempo de transporte de 120, es decir, por norma, todas esas entradas de aire deben de ser, obviamente depende de la distancia de longitud de la tubería, pero siempre se debe de prever que tengan menos de 120 segundos de entrada de humo hasta el detector. Aunque yo tenga 5, 6, 10 o las 40 zonas alarmadas simultáneamente, cada una de ellas, cuando entre el humo y entre hacia una individual, cuando se reporte la alarma en el detector, debe estar por debajo de esos 120 segundos. Entonces, aunque haya alarmas simultáneas, siempre y cuando el equipo reporte cada una de esas 40 o 120 alarmas individuales en menos de esos 120 segundos, en este caso, en este tipo de sistemas están aprobados para funcionar así. Así están, por ser equipos de operación. Perfecto, vamos a responder la pregunta de Piero Yamil Melgar. ¿Hasta cuántas conexiones permiten censar los sistemas de aspiración direccionables y cuánto es su sensibilidad, velocidad de detección? Ok, más o menos viene siendo lo mismo, son hasta 40 zonas en el equipo básico, puede ser escalado hasta 120. La longitud de cada zona es de 100 metros máximos y el tiempo, como repito, siempre y cuando sea menor cada zona de 120 segundos, está aprobado para ser instalado. Normalmente, si uno piensa mentalmente en que el detector está colocado en una oficina de cuarto de control, desde ahí voy a derivar mangueras. Las más cercanas a los cuartos más cercanos pues son más rápido en llegar el aire porque están más cerca en metros. Las más lejanas, las que estén en los cuartos más lejanos, obviamente ahí es donde debo de tal vez tener un poco más de precaución en asegurarme de que llegue en menos de 120 segundos el aire o el humo hacia el detector. Es un poco diferente el concepto. Los detectores puntuales, obviamente, al ser información electrónica,
Cuando entra el humo al detector puntual, obviamente la información viaja por el cable y llega en milisegundos al panel de incendio. Pero aquí las normas que nos regulan a los que manejamos sistemas contra incendio es siempre tiempo menor a 120 segundos. Perfecto. La siguiente pregunta es de Elmer Gabriel González. ¿Qué protocolos se realizan para que sean entregables de operatividad al cliente final? Se cortó un poquito, líder, ¿me lo repite, por favor? Claro que sí. La pregunta la hace Elmer Gabriel y dice, ¿qué protocolos se realizan para que sean entregables de operatividad al cliente final? Ok, ya. Como todos los sistemas contra incendio, la primera entrega de este sistema, en este caso el de mangueras, lo normal es que se vaya a todos los cuartos, en cada cuarto se haga una prueba de humo física. En este caso, nosotros sí podemos hacer sin ningún problema pruebas reales de humo de lata, es lo más fácil. Se avienta en cada uno de los orificios, en cada una de las zonas, para saber que el humo está llegando adecuadamente al detector y se reporta en esos menos de 120 segundos, para saber que el sistema está avalado, está funcionando bien. Puede ser instalado en lugares cerrados, pero también gabinetes eléctricos, sites de cómputo con varios servidores, en fin, o sea, son varias aplicaciones, pero la prueba es ir a cada punto, la primera, digamos, de entrega de commissioning, y probar que cada detector tenga esa alarma inmediatamente de panel. Ya posteriormente, si yo como técnico quiero asegurarme de que el equipo está funcional, puedo aprovechar esa entrada opcional que tiene el equipo para hacer una prueba centralizada de humo simplemente para saber la operatividad. Perfecto, vamos a responder ahora las últimas 5 preguntas y ahora yo les voy a dar el correo electrónico de Coscan y pues para que las preguntas que se vayan a quedar sin responder, que van a ser muchas, ustedes puedan contactarlo directamente a él. También me pueden escribir a mí y yo direcciono la pregunta con él. Vamos a responder ahora la pregunta de Jonathan Iván. En los sistemas de muestreo de aire versus los fotoeléctricos puntuales, ¿cuál es la diferencia costo de instalación y oferta? Muy buena pregunta. Eso ya depende al hacer un análisis en cada país de costo de empleado, costo de trabajo, costo del técnico que hace la instalación, más tiempo, tubería y horas de trabajo. Pero obviamente la idea con este tipo de sistemas es que el costo del equipo sea por lo menos el mismo que me costaría una instalación de detección puntual, o depende de ciertas áreas hasta ser más bajo, dependiendo del área que se quiera proteger, pero la idea es esa, que sea económicamente viable tanto en costo como en sistema de centralización de detección. Por lo tanto, es un sistema que puede ser considerado, digo, a la par en precio o posiblemente en algunos casos sea hasta más bajo que en precio por el tema de mantenimiento. Hernán Mesa pregunta, ¿hay alguna limitante si se tienen aires acondicionados cuando se utiliza la detección temprana? De hecho, normalmente si yo utilizara este sistema de mangueras en una clásica instalación de un edificio, puedo llevar esas mangueras a cualquier área, es decir, áreas sin aire acondicionado, áreas con aire acondicionado, áreas con poco aire acondicionado. Se puede mezclar el mismo equipo, no le afecta en cuanto a la succión de aire, aunque se tengan diferentes tipos de inyección de aire. Si estamos hablando de que por ahí hay un pequeño data center para protegerlo, lo más conveniente es que ese data center en sí mismo se proteja con un propio detector de aspiración, no combinarlo con las mismas, digamos, zonas del detector que va en oficinas. En las oficinas, aunque haya 1, 2, 3 aires acondicionados, el aire, aunque se mueva a cierta velocidad, no es tan problemático que si ya me voy a un data center que tiene una inyección totalmente diferente. Entonces ahí, de hecho, las normas muchas veces exigen que de ese mismo data center se proteja de forma independiente. La siguiente pregunta es de Esteban José. ¿Bajo qué normas se puede realizar la instalación y el diseño con este tipo de sistemas? Digo, bajo las mismas que depende del área de aplicación, pero digo, siguiendo las mismas nomenclaturas, en efecto, la 72, 75, 76, dependiendo del área de riesgo, pero es un sistema más de detección de humo, en este caso de aspiración zonificado, pero se siguen básicamente los mismos principios. Perfecto. La siguiente y penúltima pregunta es de Miguel García. ¿La concentración de gases como CO podría afectar la detección o falsas alarmas en sitios confinados? En este caso no, porque el detector solamente está diseñado para detectar humo de combustión de carbón. Es decir, el humo, o de todas maneras, bueno, pues si hubiera, por ejemplo, en un estacionamiento que tuviera la necesidad uno de colocar este tipo de sistemas, la
digamos, el seteo que se puede hacer en el equipo es calibrarlo de tal forma que en ciertas áreas. ¿Qué estás escuchando? Coscani. Si yo protejo oficina y luego me voy a un área con mucha contaminación de aire o de estacionamiento, por decir algo, ya no se podía porque esos diferentes humos sí pueden alterar la lectura que pueda tener el equipo porque la sensibilidad no se puede, digamos, eh, colocar por cada una de las zonas. Es una sensibilidad homogénea de todo el equipo en cuanto a sensibilidad. Perfecto, y ahora vamos con la última pregunta que la hace César Torres. ¿Qué tipo de mantenimiento se le debe hacer al equipo central? ¿El equipo nos lo avisa? Claro, sí, bueno, normalmente los equipos de aspiración ya desde hace mucho, cualquier marca tiene la función de darte una alerta de problema cuando tienes la tubería rota, es un problema. La tubería está tapada, es otro problema. Si falla un componente interno, el láser, el aspirador, cualquiera de ellos falla, te avisa que hay un problema. En este caso, el de las mangueritas es exactamente igual, te va avisando cuando él siente esos diferentes problemas, rupturas, bloqueos o simplemente con que algún componente esté dañado. También te lo informo. Perfecto, Coscani, pues hasta aquí la sesión de preguntas. Quedaron muchísimas preguntas por responder. Yo acabo de pasarles el correo de Coscani por el panel de preguntas para que tomen nota del mismo, kmendez@extralis.com. Ahí pueden escribirle directamente las preguntas sobre el webinar. Hubo muchas preguntas también relacionadas con la marca, la referencia y los equipos de los que Coscani estaba hablando, sin hacer referencia a ellos directamente, sino a su tecnología. Y como saben, pues este es un webinar netamente académico, así que esa información no la respondemos aquí, pero ustedes directamente lo pueden contactar para tener más información sobre esta tecnología y en detalle los productos relacionados con esta tecnología. Pues Coscani, muchísimas gracias. Al contrario, Lida, muchas gracias a todos. Que muy buenas preguntas y vamos a darle poco a poco respuesta a todas las que me lleguen para poder contestarle a todos y cada uno de ustedes. Y muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Gracias a ti, Coscani, como siempre, por tu conocimiento, por compartirlo con todas las personas que asisten a nuestros webinars, y a todos ustedes pues les agradecemos su asistencia, su participación muy activa. Hoy estuvieron preguntando mucho, saludando mucho, les agradecemos bastante y les recuerdo, porque por acá me están preguntando sobre las memorias, por supuesto que las vamos a enviar al correo que ustedes registraron cuando se inscribieron al webinar del día de hoy. Así que ahí les vamos a hacer llegar el video y la presentación para que estén tranquilos y puedan repasar los contenidos de este excelente webinar que acabamos de tener. A todos les deseamos una feliz tarde y estén pendientes entonces de nuestra programación, que la vamos a estar anunciando el día de hoy en la tarde o mañana de nuestro próximo webinar. Coscani, feliz tarde y estamos entonces en contacto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, claro que sí. Chao.